¿Cómo va, María Eugenia? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Venía siguiendo, ¿no? Lo que pasa, por supuesto, el minuto a minuto, aunque este detalle no lo tenía porque estaba justo ingresando acá. Estuve todo el día de hoy y ahora me vuelvo, termino con ustedes y me vuelvo a seguir debatiendo en la comisión. La verdad que al kirchnerismo le cuesta respetar las reglas. Nosotros impusimos una metodología porque obviamente somos muchísimos diputados, vienen todos los funcionarios, todos quieren hablar, todos quieren preguntar, en esa metodología que acordamos desde el principio y que además siempre se utiliza en diputados. Cada diputado tiene 5 minutos para formular su pregunta. No solo en muchísimos o en la mayoría de los casos el kirchnerismo no formula preguntas, sino lo que hace son discursos políticos, pero además siempre se excede en el tiempo y eso afecta al resto de los diputados que están esperando para poder preguntar. Entonces, es una pequeña muestra, pero es algo que sucede todo el tiempo por parte del kirchnerismo, que además ahora dice que le importa la Constitución y el respeto de la ley, pero no puede ser capaz de respetar ni un mínimo reglamento de convivencia para poder escuchar a los funcionarios y poder preguntar. Eso es una contradicción en sí misma, ¿no? Porque hablan del republicanismo y de la Constitución, pero no respetan el reglamento, ¿no? Como las reglas de juego que están dadas ahí. Y en cuestiones de fondo, te queremos escuchar con mucha atención, porque esta ley parece que marcha, bueno, con todas estas dificultades, pero bueno, con una posibilidad de que se apruebe, con salvedades. ¿Cuál es tu visión? Primero, el Congreso está trabajando, Sí. está recibiendo a los funcionarios, está haciendo lo que tiene que hacer, profundizando en la ley, haciendo las preguntas que no quedan claras, proponiendo mejoras, sugerencias. Después va a venir una etapa donde seguramente se van a escuchar a los sectores que piden reuniones. Correcto. Esta ley es muy amplia, entonces hay desde sectores vinculados a la salud, al biocombustible, a la pesca, A lo electoral. exacto, que quieren dar su opinión y la Cámara de Diputados siempre da un espacio en las comisiones para escuchar a quienes quieren ser escuchados y dar su opinión. Y luego vendrá el momento donde la comisión hace el dictamen. Entonces estamos cumpliendo con los pasos del proceso. Esta es una ley muy grande porque es una ley que tiene más de 600 artículos, pero además tiene el DNU incorporado, con lo cual Claro. son más de 1000 artículos, son 10 títulos, todos de temas diferentes, muy profundos. Ahora, por lo menos desde el bloque del PRO, lo que estamos haciendo es lo que corresponde que hagamos. Ir a trabajar, tratar de mejorar la ley en lo que se pueda, donde no estamos de acuerdo, marcar nuestro desacuerdo y también, por supuesto, tratar de darle las herramientas al presidente que necesita para gobernar. Interesante esto, porque darle las herramientas al presidente significa convalidar lo que finalmente eligió el sistema democrático, me parece. Es, además, darnos una oportunidad en este cambio de sistema, si vale la expresión como palabra, para ver si funciona, porque hasta ahora lo aplicado hasta acá, María Eugenia, vos sos... Yo pensaba el otro día cuando hablábamos de la amenaza Puyaro, las amenazas que vos sufriste también cuando fuiste gobernador de la provincia de Buenos Aires. No hay que olvidarse de cómo se ha organizado el crimen en la Argentina, solapadamente, en algunos casos explota y se visibiliza más, pero las cosas no están bien, claramente. No, definitivamente basta ver Ecuador, pero antes de Ecuador fue México y antes de México fue Colombia. Cuando las mafias no se combaten, avanzan. No es que se quedan igual en donde están. Van avanzando y van tomando nuestras vidas. Y van cooptando el Estado, la política, la justicia, la policía, las fuerzas de seguridad. Entonces, si los gobiernos no hacen nada, esto crece. Y esto fue lo que pasó los últimos 4 años. Entonces hay una urgencia y una necesidad económica que todos sentimos todos los días, con la inflación que nos come el salario, las jubilaciones, todo. Y también hay una urgencia de seguridad. Una urgencia de seguridad donde la batalla más importante, no tengo dudas, es contra el narcotráfico, porque donde crece el narcotráfico además crecen los homicidios, lo vimos en Rosario, crecen los robos, crecen las lesiones en confrontaciones o en enfrentamientos por el territorio. Entonces todo está asociado. Creo, y hoy estuvo justo la ministra Bullrich en la comisión, lo seguimos con mucha atención. en el gobierno de Mauricio Macri, cuando me tocó a mí ser gobernadora, quedó claro que es una pelea que dimos y que estábamos convencidos de dar. Entiendo que hoy Patricia nuevamente quiere volver a darla. Paula tiene una pregunta. Yo quiero, para terminar el tema, señalar algo. En aquel momento, cuando se combatió Pablo Escobar buscó alianza en cierto sector socialista de Colombia, lo recuerdo. Y muchos dicen, ¿te acordás cuando pasó lo de Bonfatti? Fue el movimiento al socialismo el que gobernaba Santa Fe cuando permitió que creciera el narcotráfico. Bueno, son análisis que muchos se dicen. Para vos, ¿el contexto del gobierno puede ayudar por permisividad o por complicidad al crimen organizado en algunos casos? Lo que no puede haber
es por prejuicio ideológico, que creo que fue lo que pasó en Santa Fe y creo que es lo que hoy está pasando en la provincia de Buenos Aires, una no injerencia en la conducción de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad tienen que estar conducidas por el poder político y tienen que tener el respaldo para actuar del poder político con una política criminal clara. Las fuerzas de seguridad tienen que tener una instrucción de cuál es la prioridad a combatir. Durante nuestro gobierno la prioridad era clara. Era el narcotráfico, justamente por lo que dije recién. Menos narcotráfico, menos homicidios, menos robos, menos delitos en general. Bueno, obviamente que depende de quién gobierne, de su convicción, de su compromiso con el tema. Ahora, si por prejuicio ideológico o porque creemos que la política de seguridad es represión y no orden, porque no creemos en cumplir la ley, vamos pensando que el delincuente es la víctima y la víctima no tiene derechos, la víctima es real, bueno, pasa lo que pasa hoy en Argentina, donde todos los delitos crecen, donde los homicidios crecen. Entonces, la política no puede hacerse la distraída. No hay ningún tipo de prioridad más importante que la vida. Correcto. Si no hay libertad, no hay elección de nada, no hay capacidad de nada, ni de progreso, ni de nada. Con lo cual creo que eso tiene que ser una prioridad. Paula. Vidal, ¿qué tal? Justamente hoy se cumple el primer mes de gestión de Javier Milei. ¿Usted considera que fue un rumbo positivo el que tomó esta administración? A mí me parece bastante injusto hacer una evaluación de un mes. Y lo digo porque yo entiendo que los argentinos venimos muy agotados de 4 años de un gobierno que nunca tuvo un plan económico, donde creció más la pobreza, más la inflación, no se generaron empleos formales. Los empleos formales que hoy existen en muchos casos están por debajo de la línea de pobreza. La verdad que fueron 4 años muy difíciles y en el último año sintiendo que ya ni siquiera teníamos presidente, porque no tomaba decisiones. Teníamos un presidente formal y un ministro de Economía que tomaba decisiones en función de su candidatura. Y eso agobió y cansó a los argentinos, por eso votaron una alternativa política diferente. Ahora, creo que un mes es poco tiempo para evaluar un gobierno. No, por eso estamos le todos preguntaba muy el rumbo. ansiosos. Yo creo sí. que es necesario y era necesario un programa de estabilización económica. Creo que por ahora está anunciado y está puesto a la proa, pero me parece que falta todavía meses muy difíciles, donde hay que tomar decisiones muy difíciles, ¿no? Y lo que me parece más relevante es que se haga con toda la valentía que hace falta, pero también con toda la prudencia en términos de quienes ya no pueden soportar más carga en la espalda. Está claro que así como estamos no podemos seguir, está claro que el déficit fiscal no se puede sostener, que hay que equilibrar las cuentas. Ahora también está claro que hay algunos que ya no tienen espalda para soportar. Y lo digo, por ejemplo, los jubilados, que en los últimos 4 años sufrieron un ajuste de más de 1 punto del PBI. En el gobierno de Alberto Fernández. Lo digo para que quede claro porque vamos a discutir el tema jubilaciones en esta ley ómnibus y el ajuste ya se hizo sobre los jubilados. Y fue brutal. Y se hizo durante los últimos 4 años. Otra categoría son los monotributistas, que han recibido un aumento de escala muy inferior a la inflación, que se quedaron muy atrás y que son trabajadores que hoy no tienen los mismos derechos que el resto, que viven de su facturación, que están en la categoría más baja. Entonces yo creo que hay sectores a los que tenemos que priorizar porque realmente no les dan más la espalda para soportar más peso ni más presión, sobre todo con la inflación acelerada que estamos viviendo, que no es responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad del gobierno anterior. Y al mismo tiempo tenemos que tener la valentía de entender que hay que hacer medidas, que hay que tomar medidas, que hay que hacer cambios, que muchos van a ir al hueso y son difíciles, pero que no queda otra alternativa. Y María Eugenia, pregunto, ¿saldrá la ley tal como lo dice Mazzotti? ¿Qué opinas del comentario que hizo sobre el formato del debate? Bueno, primero sobre el formato, hubo una reunión de todas las autoridades de comisión que representan a todos los espacios políticos, por lo menos a la Unión por la Patria, al bloque al que pertenece Mazzot, nosotros como PRO, el radicalismo, la coalición, etc. En esa reunión se acordó la metodología de la comisión porque las comisiones que se están reuniendo no tienen un reglamento de uso de la palabra. Correcto. Lo que se hizo, para mí, razonable, es dar la cantidad de diputados, darle 5 minutos por diputado, como está en el recinto está pautado así, 5 minutos por diputado, intercalando los diputados de distintos bloques para que todos tengan, en términos de bloques, capacidades de hablar parecidas o similares y posibilidad de participar. Por supuesto,
las 3 comisiones son de muchísimos diputados, no todos los diputados de todas las comisiones hablamos en cada una o en cada una de las veces que los funcionarios intervienen. Ahora, también enviamos preguntas previas por mail. En nuestro bloque mandó más de 200 preguntas que los funcionarios van a contestar por escrito, y aún cuando se agota y es de estilo, y esto sucede siempre, si no alcanzó el tiempo, los diputados le mandan por escrito nuevamente preguntas si le quedaron pendientes y el funcionario las responde por escrito, con lo cual no hay un problema en términos de que alguna pregunta no va a quedar hecha o no va a ser respondida. Y esto pasa, no es un tema ni de Milei ni de otros espacios políticos, esto pasa siempre, es de uso habitual para todos los espacios políticos. En relación a la ley es una ley, como dije, muy grande, de más de 1000 artículos, y hay una vocación, como dije antes, de ayudar y de darle las herramientas al presidente que necesita en estos primeros tiempos de gobierno. Por supuesto que el presidente parte de un bloque de 40 diputados, claro, y tenemos que llegar al número de 129 diputados, y eso lo tienen que aportar otros bloques que harán sus propuestas, harán sus modificaciones. Como el mismo presidente dijo, no pide apoyo ciego. Nosotros creemos que se pueden mejorar muchas cosas y también creemos que hay muchas cosas que están bien. Correcto. Y que hay que aprobar. Por ejemplo, la ley plantea una regularización de los trabajadores informales, la posibilidad de que muchos trabajadores informales pasen a ser formales. Es decir, de que estén fuera del sistema, pasen a estar dentro. Así es, que los empleadores los puedan regularizar. Bueno, eso me parece una muy buena noticia para muchísimos trabajadores que hoy están afuera, que no cobran jubilación, no aportan jubilación, no cobran obra social, etcétera. Y eventualmente el DNU que sea ratificado también, ¿no? Si es que la ley avanza y si las dos cámaras o una de las dos aprueba, esto marcha como... En el bloque del PRO ya nos hemos pronunciado a favor de la ratificación del DNU. Nosotros creemos que el DNU va en el sentido correcto, creemos que es necesario cambiar las reglas laborales en la Argentina. Nos parece que ya es tiempo de que un trabajador pueda disponer de su salario, pueda decidir qué obra social le da la prestación de salud con el aporte que paga, que no sea obligado a pagar cuotas compulsivas. Sabemos que es un problema en todo el país para una pyme, para un comercio chico, tener un juicio laboral y poder fundirse. Totalmente. Esto lo hemos escuchado desde hace muchos años y por eso hace más de 10 años que no se genera trabajo en Argentina. Sabemos que el tema de alquileres tenía que ser resuelto, lo pedían los propietarios, lo pedían los inquilinos. Entonces creo que el DNU en muchos aspectos, en el de la educación, define la educación como servicio esencial. Hay provincias que han tenido 2 años sin clase. Entonces, hay que hacer esos cambios y nosotros ya hemos dicho como bloque, y yo lo he dicho a título también personal, que creo que hay que aprobar ese DNU en la ley o fuera de la ley, constituyendo la comisión bicameral como lo establece en la ley y aprobarlo. Pero viendo el trámite parlamentario que sea, creo que es importante aprobar el DNU, también para terminar con los conflictos judiciales que se están generando. Claro. María Eugenia, vos hablabas recién de que en PRO hay algunas cosas que pretenden que por lo menos en este momento no salgan en la ley ómnibus. Yo hoy le escuché a los Penato, por ejemplo, decía, bueno, el tema de la reforma electoral se puede tratar en ordinarias. ¿Con qué cosas ustedes dicen, bueno, con esto no, esto necesitamos que lo den de baja si quieren tener nuestro apoyo para esta próxima instancia? Yo creo que la mayor parte de las cosas que plantea la ley ómnibus son importantes, no todas tienen el mismo nivel de urgencia. Considerando que tenemos que sacar una ley de más de 1000 artículos, si vos me decís, ¿cuál es el primer tema a tratar, el electoral, siendo que tenemos que votar dentro de 2 años? No. ¿Se puede tratar en ordinarias? Sí. Claro. Y eso hoy lo dijeron todos los bloques, incluso un diputado de La Libertad Avanza. No hubo un solo bloque que no lo planteara. ¿Por qué? Porque la reforma electoral no define si vas a tener hiperinflación o no los próximos 6 meses. Si el presidente plantea que su pelea prioritaria es contra la inflación, hay cosas de la ley que no definen la inflación. La reforma electoral es un ejemplo. El juicio por jurados es otro ejemplo. Entonces hay cuestiones fiscales, cuestiones de desregulación económica, de energía, que sí hacen a que el plan de estabilización tenga éxito, y otras que sí pueden tomarse con un poco más de tiempo, que no decimos no tratarlas, no decimos no debatirlas, lo que decimos es, no, empecemos por las más urgentes, claro. Empecemos por las que definen o no definen hiperinflación. Si después en un mes hay tiempo, perfecto, tratémoslas, pero el periodo extraordinario se fijó hasta el 31 de enero. Entonces nosotros tenemos un plazo, y en ese plazo
primero discutamos lo más urgente. ¿Y qué es lo más urgente? La inflación. Y esto que vos decías de la reforma laboral, que ya tuvo sus respuestas desde la justicia laboral, que le dio la razón a la CGTA, a la CGT, y el planteo que hizo Quintela, el gobernador de La Rioja, a la Corte Suprema, que con buen tino, dicen algunos, le pasó vista al procurador interino Eduardo Casal, me parece que esperando también el comportamiento del Congreso. No sé si coincide, esto ya más una especulación política. Probablemente la Corte también quiera ver cómo funciona el DNU en este caso en materia legislativa junto con la ley, ¿no? Para expedirse si es que lo hace, si es que decide tratarlo. Primero, es muy difícil, digamos, es claramente las demandas que se presentaron son políticas. Uno no puede decir que un DNU lo afecta a menos de una semana de su implementación. Claro. ¿No? Porque para eso tiene que tener un hecho concreto y bueno, eso no pasó. Para decirle a la justicia laboral que en general interviene cuando hay un conflicto y ve el perjuicio sobre el trabajador. Exacto. O el daño eventual. Cuando se presentaron estas demandas todavía no había ningún perjuicio comprobado. Claro. Concreto, puntual, con nombre y apellido. Con lo cual claramente son demandas políticas. También es cierto que el DNU es mucho más sólido en la medida que lo ratifique el Congreso. Por eso digo, me parece que tenemos que encontrar la herramienta dentro de la ley ómnibus, fuera de la ley ómnibus, para que el Congreso apruebe el DNU. Justamente porque la Corte probablemente, si el Congreso aprueba el DNU, va a decir, esto es una ley aprobada por el Congreso, está todos los pasos constitucionales previstos, no hay nada que discutir. Sería un mensaje para la justicia, decís, que el Congreso le dé la bala al DNU del presidente. Sin duda sería fortalecerlo. Sin duda, no, más que un mensaje a la justicia, yo creo que somos poderes independientes y que los jueces tienen libertad de decidir y nosotros tenemos que cumplir los fallos. Ahora, una vez que el DNU pasa por la bicameral y es aprobado, o va a una ley y es aprobado dentro de una ley, sin duda tiene otra fortaleza, sobre todo un DNU tan grande como este. Tiene otra legitimidad, es interesante. Lo digo esto porque el capítulo de la reforma laboral, desde Alfonsín, que se discute hacia acá, ¿no? Gualdini se le plantó a Alfonsín en su momento, le pasó al gobierno de Cambiemos, del cual fuiste parte. Pareciera que es un lugar intocable. Sí, pero los argentinos, todos creo que entendemos que así como estamos, ya no da para más. Claro. No da para más porque de verdad hace más de 10 años que no se generan trabajos formales privados en Argentina. Y esos sindicalistas que defienden a los trabajadores formales cada vez tienen menos trabajadores para defender. Porque el sector privado no toma gente y no la toma porque tiene miedo a un juicio laboral con multas que no se pueden pagar, porque tiene miedo de cuánto va a ser la indemnización definida por un juez, que no es lo que dice la ley. Y hay un negocio, porque tenemos que decirlo, hay un negocio de abogados. ¿Por qué? Porque las multas que definen los jueces no van al trabajador, van al abogado. Tampoco van al Estado. Entonces acá hay un negocio. Por eso no se puede cambiar, porque hay intereses detrás de esto. Exacto. Y la idea, porque algunos escriben y dicen, no, pero ¿qué? Estás hablando de la pérdida de derechos. Y me parece que ese es como el caballito de batalla, ¿viste? Como el Estado te cuida. Y finalmente mirá lo que nos hizo el Estado, ¿no? Nos llevó a la mitad de la población pobre en la Argentina. Hoy hay más trabajadores sin derechos que no están en blanco, y no están en blanco por todos estos problemas que tiene la ley de contrato de trabajo, que trabajadores con derechos. Y eso va a ser cada vez peor si no hacemos nada distinto a lo que venimos haciendo en los últimos 40 años. María Eugenia, ¿te quedas un ratito más? Que tenemos varias preguntas todavía. Porque, María Eugenia, hablábamos del gobierno de Milei y de algunas figuras que pertenecen a Juntos por el Cambio, que están allí muy fuerte. ¿Es positivo? ¿Se tiene en cuenta los antecedentes de Cambiemos? ¿Crees que el gobierno actual piensa en eso como para evitar algunos errores, como dijo Macri en primer tiempo, por ejemplo? Primero, me parece bien que todos los presidentes puedan convocar a los que creen mejores independientemente de su pertenencia partidaria. Y también me parece bien que a título individual las personas que quieren ser parte de este gobierno se sumen, y hay muchas personas que trabajaron en nuestro gobierno que son parte del gobierno de Milei. En mi caso y de muchas personas que conozco el PRO no, así como también de Juntos por el Cambio. Pero a mí me parece bien, la Argentina hoy tiene una urgencia mayor a ver cómo cada uno, en dónde se ubica cada uno políticamente. No hay espacio para la mezquindad, no hay espacio para la cosa chiquita, no hay espacio para la chicana. Los argentinos la pasan muy mal ya desde hace mucho tiempo. Claro. Y necesitan que la política haga su mejor esfuerzo, ayude, contribuya todo lo que pueda, sin especular, porque si al gobierno le va mal, nos va a ir mal a todos los argentinos. Es un gobierno que arranca, votado por el 56% de la gente,
tenemos que actuar de buena fe y también ser sinceros y honestos, sin condicionamientos sobre lo que creemos que el gobierno hace mal y decirlo, pero desde ese lugar, no desde el lugar a ver qué me puedo llevar o cuántos votos voy a sacar la próxima elección. Y es desde ese lugar que siento que el PRO está actuando. Muchos sienten que quieren ser parte del gobierno y a título personal lo hacen, otros estamos en el Congreso, otros tendrán roles sin ningún cargo, pero lo importante es que todos trabajemos para que la Argentina salga adelante. María Eugenia Vidal, muchas gracias por tu Gracias visita. a ustedes. Vuelvo al Congreso. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Sí.